Que estamos en los últimos tiempos, eso es innegable. Según una encuesta hecha en Estados Unidos y Sudamérica, la mitad de las personas dice que el apocalipsis y la vuelta de Jesús ya son inminentes. ¿Qué crees tú? ¿En qué año estamos y cuánto falta para la llegada de nuestro Señor, el Mesías Yeshua? Siempre hablar de este tema llama a confusión y división y escepticismo, ya que son tantas las veces que se ha tocado el tema, donde han aparecido personas autoproclamándose profetas, con fecha y hora para la llegada del Salvador, ilusionando a las personas y jugando con su fe, y también sectas, como por ejemplo los mormones y testigos de Jehová y los adventistas. Estos últimos que esperaban la segunda venida para octubre de 1964, la cual ya sabemos que fue errada. Cientos, y me quedo corto, indicando de que esta generación no pasarán. Sectas muy peligrosas que autoproclamándose cristianos para poder entrar en las casas y en los corazones de las personas y no están ni cerca de ser cristianos. Me refiero a ese falso cristianismo donde se reconoce a Jesús como un ángel, en el caso, por ejemplo, de los testigos de Jehová. Claro, ellos creen que Jesús es el arcángel Miguel o nuestro hermano mayor, como proclaman los mormones, que tienen la creencia que llegaremos a ser dioses y tendremos nuestra propia tierra, donde enviaremos un hijo que morirá por los pecados de esas personas y así repitiendo el ciclo infinitamente. Pero, ¿por qué no reconocen que no son cristianos de una vez y se definen como lo que realmente son, una secta? Otros lo ven como un dios de segunda categoría o simplemente como un profeta. Y no hablo en desmedro de los profetas de Dios. Ya quisiera yo haber conocido algunos, pero no los hay hoy. En Lucas 16:16 nos instruye. Entonces las personas se confunden. Predicciones han habido muchas de la llegada de Jesús. Por ejemplo, Boca hizo la predicción sobre la llegada de Jesús en 1890. ¿No? José Smith de la iglesia mormona, hoy día conocida como la Iglesia de Jesucristo, hizo una predicción sobre la llegada de Jesús. En 1901, la Iglesia Católica Apostólica hizo una predicción sobre la llegada de Jesús. En 1914, los testigos de Jehová hicieron una predicción sobre la llegada de Jesús. Estos últimos han dado a lo menos 5 fechas, todas cerradas, para finalmente decir que sí había venido en 1914, pero en espíritu, contradiciendo la escritura donde dice que todo ojo lo verá. Entonces son mentirosos mitómanos. Todos estos han fallado. ¿Y por qué? Porque no entienden o no creen en el Jesús hebreo, sino que han acomodado un Jesús a su manera, a sus necesidades. Pero vamos paso a paso. Si pensamos que estamos en el año 2025, estaríamos a lo menos equivocados, por decirlo menos. Ahí es donde tenemos que profundizar el estudio si realmente queremos saber en qué año estamos. ¿Cómo se medía el tiempo antes de la era cristiana o nacimiento de Jesús? Debemos saber que no había uno, ni dos, ni tres maneras de medir el tiempo, ni llevar el conteo. Dependiendo de la cultura o sociedad en la que se vivía, era como se hacía. Los chinos y los egipcios tenían distintos métodos de datación. Por ejemplo, los egipcios, cuando fallecía un faraón, se empezaba de cero, mientras los chinos tenían un periodo según cada emperador lo designara. Durante mucho tiempo, debido al poder y dominio que tuvieron los romanos, un sistema muy conocido se guiaba por la fundación de la ciudad de Roma, el famoso dicho o frase ab urbe consita, aproximadamente en el año 753 del nacimiento de Jesús, de Yeshua, aunque algunos cónsules asignaban el inicio de año con su mandato. Así podríamos seguir infinitamente.
Pero nosotros que seguimos al Dios de Israel, buscaremos marcadores de tiempo en la Biblia y en la propia historia. Lo primero que tenemos que declarar es que las escrituras nos indican en Mateo 24:36, pero el día y la hora nadie la sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Bajo esa máxima tendremos que dilucidar este enigma que nuestro Señor nos dijo. Veamos, lo primero que tenemos que pensar y atesorar en nuestro corazón es sin duda la alegría y esperanza en la pronta llegada del novio, el que viene por su esposa que lo espera con alegría y felicidad, refiriéndose a su quejilá, a las personas que lo esperan, que hacen Torah, y no con miedo. Esto es una analogía a las bodas del Cordero. Hablar del fin de los tiempos significa que empieza un nuevo comienzo, ya bajo el gobierno del Mesías y del Salvador del mundo. Bajo la dirección de Él, ya los malvados no estarán y los gobiernos del mundo tendrán que alinearse con la Torá de Dios. Empezaremos leyendo Miqueas 4:1. En Miqueas 4:1 dice: y sucederá en los últimos días que el monte de la casa del Señor será establecido como cabeza de los montes, se elevará sobre las colinas y afluirán a él los pueblos. También en Zacarías 8:22 y 14:9 nos indica, leamos: y vendrán muchos pueblos y naciones poderosas a buscar al Señor de los ejércitos en Jerusalén, y a implorar el favor del Señor. En Zacarías 14:9, y el Señor será rey sobre toda la tierra. Aquel día el Señor será uno, y uno su nombre. Y también podemos verlo en los profetas mayores. Leamos Isaías 2, verso 2 al 4. Acontecerá en los postreros tiempos que será confirmado el monte de la casa de Yahvé como cabeza de montes, y será exaltado sobre los collados, y correrán a él las naciones, y vendrán muchos pueblos y dirán: venid y subamos al monte de Yahvé, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará su camino, y caminaremos por sus sendas, porque de Sión saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra de Dios. Y juzgará entre las naciones, y reprenderá a muchos pueblos, y volverán sus espadas en rejas de arado, y sus lanzas en hoces. No alzará espada nación contra nación, ni se adiestrarán más para la guerra. Claro, sin duda será un estado en el que el mundo vivirá en paz y armonía, donde se buscará el consejo del Señor. Pero tenemos que saber que la Torá de Dios será la medida, el estándar para corregir e instruir. No hay otra herramienta. Claro, ahí dice juzgará. Nuestro Señor reprenderá e instruirá. Pero surge la pregunta: ¿cuándo será y cuánto falta para la llegada del Mesías Yeshua? ¿Esta será la generación que verá tales eventos? ¿Alcanzaremos a ver el cumplimiento de estas profecías? Como les dije hace un momento, es imposible que sepamos con exactitud el día y la hora, ya que así lo estableció nuestro Señor. En Zacarías capítulo 14, versos 6 al 7, nos da pista en qué momento será que veamos estos eventos. Y acontecerá que en ese día no habrá luz clara ni oscura. Será un día el cual es conocido de Yahvé, que será un día que no será ni de día ni de noche. Pero sucederá que al caer la tarde habrá luz. Acontecerá también que en aquel día que saldrá de Jerusalén aguas vivas, la mitad de ellas hacia el mar oriental y la otra mitad hacia el mar occidental, en verano y en invierno, y Yahvé será rey sobre toda la tierra. En aquel día Yahvé será uno y uno su nombre. También en Marcos 13:32 nos indica: pero de aquel día o de aquella hora nadie sabe, ni siquiera los ángeles del cielo, ni el Hijo, sino solo el Padre. Sin duda el Señor nos indicó que no es importante para nosotros saber con la fecha exacta, sino que vivir una vida pegada a los mandamientos de Dios y la emuná, la fe en Él.
que estemos guardando los mandamientos. Ya en Apocalipsis nos indica, el mismo Jesús, Apocalipsis 3:3, dice: acuérdate pues de lo que has recibido y oído, guardadlo y arrepiéntete. Por tanto, si no velas, vendré como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Es importante que entendamos que Dios es amoroso y este plan de salvación no deja de ninguna manera la Torá de Dios de lado, los llamados mandamientos, y eso lo podemos corroborar en Apocalipsis 14:12. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe en Yeshua. Entonces, de ninguna manera nos favorecería saber la fecha exacta. Sabemos, según las profecías, que sin duda se han cumplido al pie de la letra, que estamos viviendo los últimos tiempos inmediatamente antes del fin. El telos, conocido por los griegos. Dios ha establecido un marco de tiempo conocido de 7.000 años o 6.000 años, en el cual se llevarán a cabo este plan de salvación. Pero, ¿cuánto tiempo ha transcurrido? ¿Cómo mido el tiempo? ¿Cómo calculo? ¿Acaso hay una fecha confiable para medir este tiempo de 6.000 años o 7.000 años? Bueno, primero hay que abocarse en los 6.000 años, que es un patrón que tenemos delante de nosotros y no lo vemos, que es la semana de 7 días con su respectivo día de reposo, su Shabbat. Te invito a que puedas darle un clic, un dedito arriba y te lo cuento. Una segunda parte te espera.